Hola, buenas noches. Quiero comentar que en casa de mi tía siempre se escuchaban y veían cosas. Lo más raro que me pasó fue un día que fui a quedarme a dormir en su casa. Era un viernes, así que todo genial. Hablamos, cenamos y miramos una película. Éramos mi tía, mi tío, su pequeña bebé de 4 meses de nacida y yo. Se llegaron las 12 de la noche y ya era la hora de dormir. Se quedaron dormidos y aún seguía en el celular viendo videos y navegando en Facebook. Se llegaron las 3 de la madrugada y me estaba empezando a dar sueño. Solo fui a orinar y me acosté. En eso, escucho a los perros que tenía mi tía. Comenzaron a ladrar, pero con mucha rabia, como si se le quisieran tirar encima a alguien. En eso, escuché pasos en el tejado. Al principio pensé que era algún gato, pero escuché mejor y las pisadas parecían de una persona. Entonces supuse que quizás era un ratero queriendo escapar, ya que a una cuadra hay una tienda de conveniencia, así que supuse que vendría de robar y que se puso a cruzar casas para escapar más rápido. Sin embargo, como en menos de un minuto escuché como algo se cayó al suelo e inmediatamente la bebé de mi tía comenzó a llorar. Salí a ver rápidamente y resulta que la niña estaba en el suelo, lo cual es bastante extraño porque mis tíos se dormían al lado de ella, dejándola en medio para evitar que se fuera rodando hacia los lados. Más bien, parecía que la habían arrastrado al suelo. Mis tíos despertaron al oírla y se sorprendieron bastante al ver a la bebé en el piso. Después de eso, los perros empezaron a aullar, incluidos los perros de los vecinos. Nunca supimos qué fue lo que sucedió en esa noche. Hola Doc, buenas noches. Soy de la ciudad de Monterrey y la historia que estoy por contar me ocurrió hace aproximadamente 16 años, cuando apenas era una niña de 8. Vivía en la colonia Topo Chico, que como muchos saben es muy antigua y siempre se ha contado de cosas paranormales que ocurrían por sus calles y casas. Pero lo que más asustaba era la famosa Llorona, que siempre contaban se escuchaba a las 3 de la madrugada por todo el recorrido del arroyo. Muchos familiares y amigos lo contaban, pero como yo era una niña pensaba que era solo para asustarme, hasta que la vi. La casa en donde vivía quedaba a unos 12 metros de ese arroyo. Ese día había llovido mucho y justamente una prima de mi misma edad se había ido a quedar a dormir conmigo. El sonido de la lluvia nos arrolló y enseguida nos quedamos dormidas. Pasadas las horas ya de madrugada, me despierta mi prima y me pide que la acompañe a tomar agua. Yo aproveché para ir al baño. En eso, salgo y veo que mi prima está enfrente de la puerta que queda enfrente del arroyo. La ventana de esa puerta estaba abierta, pero me enfoqué más en ver por qué la había abierto y por qué estaba tan pálida. Enseguida le pregunté qué pasaba y me dijo que escuchó que alguien estaba llorando en la calle. Se asomó y vio a la mujer. Yo apenas iba a preguntarle cuál mujer, y con su dedo me señaló hacia afuera, y en medio de la calle, a unos 7 metros de nosotras, estaba una mujer de blanco que iba levitando. Su vestido era como muy antiguo, de tela muy delgada, no tenía pies, llevaba todo su cabello negro hacia adelante, por lo que no se le podía ver su cara. De pronto se detuvo, y poco a poco se fue girando. La vimos de perfil, aunque como les digo no se veía su rostro. Empezó a venir hacia nosotras suspendida en el aire. Logré salir del shock para gritar y tomar a mi prima de la mano para correr a la cama. Nos tapamos juntas y en eso empezamos a escuchar un grito horrible y lastimero. Eran lamentos largos diciendo... Le susurré a mi prima que eso era la Llorona y que necesitábamos rezar. Lo hicimos y después de un rato se durmió, pero me quedé despierta hasta que esa cosa se dejó de oír. Al día siguiente varios vecinos platicaron que le escucharon a la misma hora que nosotras, a las 3 de la madrugada, y que por eso estaban ladrando todos los perros de la calle. Pero mucha gente que vive alrededor de ese arroyo cuenta
que casi siempre se aparece cuando hay lluvias demasiado fuertes, como la de ese día, y cuando el agua del arroyo se desborda. Hola Doc, buenas noches. Quiero comentar una experiencia que me pasó hace algunos años. Regresaba con mis compañeros de trabajar en los campos y sentí el cansancio en cada músculo de mi cuerpo. El sol ya se escondía, dando paso a una espesa y siniestra niebla que comenzó a envolvernos. Apenas podía ver a mis amigos a pesar de que estaban solo a unos pasos de mí. De repente, escuchamos un lamento suave y melancólico, el cual cortó el silencio. Al principio pensé que era el viento jugando trucos, pero luego, a través de la densa bruma, divisé una figura, una pequeña niña con un vestido blanco que caminaba erráticamente delante de nosotros. La llamé preguntando si necesitaba ayuda, pero ella simplemente apretó el paso, alejándose cada vez más. El lamento se intensificó, convirtiéndose en un llanto desesperado. Mi corazón latía con fuerza y un frío paralizante me recorrió. Decidimos seguirla pensando que quizás estaba perdida o asustada. Pero mientras más nos acercábamos, algo insólito sucedió. Su figura comenzó a crecer y a distorsionarse, y aquel vestido blanco se transformó en un manto etéreo que ondeaba con un aire fantasmal. Las risas infantiles se convirtieron en carcajadas macabras que resonaban en el aire. En un parpadeo, uno de mis compañeros desapareció. El pánico nos invadió y corrimos sin mirar atrás. Al día siguiente, con el corazón en un puño, el pueblo organizó una búsqueda. Bajo un árbol, junto al camino donde todo sucedió, encontramos un montón de huesos y la ropa de nuestro amigo desaparecido. Desde ese día, nadie se atrevió a hablar de la niña del vestido blanco que acechaba en la niebla. Esto que le comento sucedió en Panamá. Mi abuelo siempre tenía una historia para contar, una historia que jamás olvidaré, y de niño me hizo temer a la oscuridad más que a nada en el mundo. Este es un relato de su juventud. Mi abuelo era un hombre de campo. Se levantaba muy temprano cuando todavía no había amanecido. Trabajaba en la tierra y en los cañaverales. Cierto día venía de su labor diaria y escuchó el llanto de un niño mientras caminaba por un pueblo solitario. Miró para todos lados y vio a este pequeño niño, quien parecía perdido y asustado. Mi abuelo decía que aquel niño tenía los ojos más grandes y tristes que alguien pudiese imaginar. Movido por un corazón bondadoso, tomó la mano de un niño y juntos emprendieron el camino a través de un sendero casi oscuro. De repente el mundo a su alrededor se sumió en un silencio sobrenatural. Ni siquiera los grillos cantaban, solamente el viento serpenteaba entre las ramas de los árboles. A medida que se acercaban a un solitario ranchito abandonado, sintió un fuerte olor a azufre y un calor insoportable en la fría noche. Mi abuelo decía que en ese momento él sabía que el diablo había hecho acto de presencia. Frente a una casa abandonada, él y el niño se detuvieron. Fue entonces cuando el niño cambió ante sus ojos. Su piel comenzó a carbonizarse y sus ojos se pusieron rojos como una brasa. Con una voz que él nunca pudo olvidar, aquel ser le dijo: "Yo soy el diablo. Mira, aquí estoy". Mi abuelo me contó que salió corriendo del lugar, gritando, mientras escuchaba una risa terrorífica. Después de esa noche, no pudo pronunciar palabra alguna por unos días. Sus padres lo llevaron a curar varias veces, pero cada vez que mi abuelo narraba esa historia, decía ver una sombra cruzarse por delante de su rostro, como si el mismo diablo lo acechara aún en su memoria. Yo, después de escuchar ese relato, rezaba para que nunca se me apareciera lo que él vio en ese monte.
Puse un negocio de productos para nutrición en una casa que me alquiló una amiga. En el sitio siempre se escuchaban ruidos y pensé que eran los inquilinos de arriba, pero ellos se fueron y los ruidos eran aún peores. Se escuchaban pasos por todo el lugar. Siempre veía una sombra con el rabillo del ojo al pie de la puerta y cuando volteaba no había nada. Mi hijo, que en ese entonces tenía 4 años, se metió a la bodega y lo escuchaba hablar. Cuando salió de ahí le pregunté que con quién hablaba y me dijo esto: hablé con el señor que vive aquí. Pobrecito, está todo lastimado. Tiene mucha sangre y su ropa está rota. Tiene sus rodillas bien raspadas y sus bracitos todos cortados. De la cara le faltan algunos pedazos. Le pregunté por qué está así y me dijo que se cayó desde muy alto, pero que ya está cansado y que quiere descansar. Después de eso mi hijo se enfermó. Estaba pálido y no dormía. Dejó de comer 3 días. Se me adelgazó mucho y siempre me decía: mamá, hay que ayudar al señor que vive en el techo. Yo le pregunté que si arriba y me decía: sí, pero aquí adentro. Señalaba y me decía: mira, aquí anda. Al escuchar esto se nos erizaba la piel. Lo tuvimos que curar de espanto y lógicamente nos fuimos del sitio. Hola Doc, te voy a contar mi historia. Hace unos 8 años tenía un novio que me trataba horrible. Yo era consciente de ello, pero por alguna razón no podía dejarlo. Un día estaba decidida a terminar con él, la próxima vez que nos viéramos. Justo ese día, él llegó con un pastel que le había mandado su mamá y casi me obligó a comérmelo en su presencia. Me pareció extraño, pero bueno, lo comí. Esa misma noche terminé con él. Aún recuerdo sus palabras perfectamente: si me dejas, lo lamentarás toda tu vida. La verdad, me pareció un poco patético. Sin embargo, unos días después, comencé a enfermar gravemente. Perdí alrededor de 15 kilos de peso. Tenía problemas para dormir, mi piel ardía, vomitaba, sufría pesadillas cuando dormía y tenía un humor pésimo. Y esos 2 o 3 meses fueron horribles. Mis padres me llevaron con varios médicos y me hicieron numerosos estudios, pero todo estaba normal. En un acto de desesperación, mis padres me llevaron con una curandera. Ella me revisó y me acostó en una cama. Luego pidió un vaso transparente y le dijo a mi madre que se quedara a mi lado. Levantó mi blusa y colocó su boca justo en la zona del estómago, ahí en donde sentía tanto dolor. Me ardía intensamente como si me estuvieran quemando. De repente, ella escupió una bola oscura en el vaso. Nos dijo que me habían hecho un amarre muy fuerte y que la persona que lo había hecho había ofrecido lo más preciado de su vida. Quedé completamente exhausta. No podía mantenerme despierta. Regresamos a casa y con el tiempo empecé a comer mejor, a dormir y, en pocas palabras, a mejorar completamente. Después de unas semanas me sentía muy bien de nuevo. Unos 2 meses después de la visita a la curandera, me enteré de que la abuela de mi exnovio había fallecido. Sí, su abuela era lo más preciado para él. No tengo ninguna prueba de que él haya sido el responsable, pero tampoco tengo dudas al respecto. Buenas noches, Doc. Yo vivo en un rancho y acá se escuchan mucho de estas historias de nahuales. Pero bueno, les contaré la mía. Hace algunos años me junté con un chico, mi expareja, y quedé embarazada de él. Tenía sueños muy raros. Por ejemplo, que un perro enorme intentaba comerse a mi bebé. Incluso no sé si fue un sueño cuando vi que una garra por debajo de la cama salía y me arañaba el vientre. A los 2 meses yo perdí a mi bebé. Supuestamente murió dentro de mí sin causa aparente. Yo todos estos sueños se los conté a una prima de él que tenía 2 niños. Una niña que era la mayor, de entre unos 5 años más o menos, y esa niña sabía hablar en una lengua indígena. Quizás era náhuatl o no lo sé. En fin, después de que yo perdí a mi bebé, ellas me contaron que venían subiendo las escaleras de su casa. Ellas vivían en una planta alta,
Las escaleras estaban por fuera del patio y entre las plantas y árboles que tenían, escucharon ruidos como de un animal muy grande, como si gruñera. En eso, la mamá de la niña alcanzó a ver una especie de perro enorme con ojos rojos, justo como el que soñé, y que empezaba a hablar en un idioma muy raro, y que la niña le dijo: «Mamá, corre, esa cosa dice que nos va a matar». La niña entendió el idioma que hablaba esa cosa. Me alejé de ese chavo y jamás pude embarazarme nuevamente de él. Me volví a casar y ahora sí me pude embarazar. Pero una sola vez durante todo el embarazo soñé de nuevo con ese perro con ojos rojos que intentaba atacarme. Estos fueron algunos relatos compartidos por suscriptores. Si gustas enviarnos el tuyo, puedes mandarlo al número que aparece en pantalla. Ya sabes, soy el Doc y te deseo una escalofriante noche. Hola Doc, buenas noches. Quiero contar algo que nos sucedió a mi familia y a mí en el año 2022. Veníamos en carretera, eran como las 11 de la noche. Adelante de nosotros venía un tráiler cargado, por lo tanto veníamos algo lento. De repente, de la nada salió un perro muy grande entre el tráiler y nuestro carro. Nos sorprendió porque solo había una distancia muy corta entre ellos. Este perro, al ser tan grande, causó un daño muy notorio en nuestra camioneta. Sentimos claramente cómo pasamos por encima de él. No pudimos detenernos porque esa zona es muy peligrosa. Al paso de unos días, mi hijo empezó a ver a una persona que lo seguía. Sin embargo, al fijar su vista en él desaparecía. Era algo bastante extraño. Pero lo peor pasó en un sábado. Yo estaba en el cuarto de lavado y claramente vi una persona que estaba parada en la puerta de la cocina. Por un momento pensé que era mi hijo. Lo vi avanzar hasta un cuarto que estaba vacío. Sin embargo, al asomarme por la ventana, nuevamente vi que no había nadie. Cerca del cuarto de lavado tenía estacionado mi auto. Mi esposo, una noche anterior, decía que había escuchado ruidos muy extraños que salían de mi coche. No le creí. Ese sábado ya había pasado por mi auto como unas 3 veces, llevando y trayendo ropa lavada o por lavar. Y de pronto, la cajuela se abrió. Yo me preocupé pensando en lo que había dicho mi esposo una noche antes. Y no sé, también supuse que quizás un ratero se había metido y que ahora estaba ahí para asaltarnos. Pero mi sorpresa fue peor, cuando al acercarme a mi auto, vi que las puertas estaban cerradas con seguro. No entendí lo que pasaba. Comentando esto con otras personas, nos dijeron que ese perro era muy grande y fuerte para ser un simple perro, que lo más seguro es que era un nahual y que nos lo habíamos traído cuando lo atropellamos y que ahora estaba en la casa. Varios conocidos me regalaron velas bendecidas y las prendí. Hicimos oración y gracias a Dios no hemos visto a este ser, nahual o lo que fuese, rondando por la casa. Buenas noches, Doc. Quiero comentar algo que me sucedió hace unos años cuando iba a la prepa. Me pasó que en la madrugada, como a eso de las 6, salí de mi casa y en medio de la calle me encontré un perro blanco. La raza no estoy muy segura, pues no sé de perros, pero parecía un pitbull, solo que sin tanto músculo. Al principio pensé que era el perro de una vecina que vivía más adelante, solo que esa perrita siempre estaba amarrada frente a su casa. Y creo que nunca vi que la soltaran. Así que me le quedé viendo porque este perro me veía muy fijamente y cuando me movía de un lado a otro, me seguía con la cabeza. Me pareció muy extraño y pues pensé en sacar el teléfono para tomarle una foto, pero después pensé, ¿qué tal si cuando le apunto con la cámara, este desaparece o se me echa encima? Me dio muchísimo miedo, pero el perro seguía ahí sin moverse. Así que pensé en hablarle a mis papás que estaban adentro dormidos, pero también le pensé, porque tal vez cuando salieran ya no estaría,
así que solo opté por darme la vuelta y sin dejar de mirar al perro comencé a caminar muy rápido. Luego dejé de mirarlo y corrí hasta que pasé enfrente de la casa de mi vecina, esperando a que ese perrito fuera el que estaba parado, pero no. La perrita de la vecina estaba acostada y cuando al fin salí de la calle volteé y ya no estaba ningún perro blanco. Antes de salir, un señor venía caminando en la calle de al lado, así que esperé a que saliera y cuando salió le pregunté: «Oiga, disculpe, ¿no vio a un perro blanco en medio de la calle?». El don volteó y me dijo: «No, mija, no vi nada». Y eso que durante el tiempo que yo estuve frente al perro, el don venía caminando, así que tuvo que verlo en algún momento. El don supuse que ya estaba caminando por donde estaba el perro. Y bueno, eso es todo. Ese día en la tarde llegué a mi casa aún asustada y le comenté a mis papás lo que pasó. Pensé que los dos me iban a decir que quizás yo estaba imaginando las cosas, pero no. Mi papá como que sí se quedó preocupado y a partir de ahí, ambos se turnan para acompañarme a la parada del camión. Esto sucedió en 2017. Tenía 15 años y me había ido de mi pueblo natal a estudiar a un municipio lejano en el norte de Veracruz, casi llegando a Tamaulipas. El municipio se llamaba Tempoal y estudiaba en un pequeño pueblo llamado El Pescado, un pueblo rural, pero de gente de buen corazón. No vivía a más de 1 hora del mero municipio, pero aún así parecía que la urbanidad no había tocado mucho aquellas zonas. Muchas leyendas corrían en aquel pueblo, mas nunca me imaginé que sería testigo de una. Fue una tarde fresca de septiembre. Mi compa Charlie y yo, un tipo que conocí ahí, me enseñó mucho de ganadería y montar a caballo. Íbamos una noche a pescar. Unos 2 kilómetros adentro de su rancho se hallaba una pequeña laguna donde habíamos visto un cardumen de hermosas mojarras que ya estaban como para hincarles el diente. Pero lo que no esperábamos era que esa noche no iríamos a pescar, y siendo honestos, tampoco íbamos a volver a ese lugar. Charlie y yo llegamos pronto a pie a ese lugar. Veníamos cargando anzuelos, carnada y una atarraya por si no había suerte con los anzuelos. Íbamos tan inmersos en aquella plática que tardamos en percatarnos sobre aquella entidad ajena. Una puerca, una gran hembra porcina, se hallaba echada debajo de un árbol a unos 20 metros. Aunque raro, no era algo extraño que pasara. Es decir, de vez en cuando se le escapaban a algún campesino sus animales y no sabían dónde iban a parar hasta el día siguiente. Así que no tuvimos temor en seguir nuestro camino. Pasamos de largo y en un momento se escuchó. Eran los pasos de la puerca. Se había levantado y empezó a seguirnos. Mi primer intento fue de huir, ya que antes habíamos tenido malas experiencias con un cerdo salvaje que nos atacó. Sin embargo, conservé la calma. Charlie se estaba empezando a poner nervioso, pero le dije que se tranquilizara y solo siguiera. Seguimos platicando y tratando de ignorar a la cerda. Le lanzamos un pan que traíamos para prepararnos un sándwich, suponiendo que la puerca solo buscaba a quien le diera de comer. Eso siguió tras nosotros, y fue entonces que nos empezamos a incomodar. Todo esto pasó en un lapso de tan solo 5 minutos, pero lo que no nos terminó por convencer fue que cuando dejé de escuchar el sonido de las 4 pezuñas, ya no se oían 8 pasos al compás, ahora eran 6. Ni Charlie ni yo queríamos voltear, pero al escuchar eso, sabíamos qué íbamos a encontrar y no queríamos afrontar la realidad. Detrás de nosotros estaba parada en 2 patas aquella figura porcina que medía al menos 2 metros. Nos observaba sin expresión alguna, solo nos veía, pero esos ojos, sé que sonará a cliché, pero esos ojos no eran humanos. Sé que los cerdos son muy parecidos a nosotros, pero incluso quien escuche esto puede saber a qué me refiero. No pudimos más, corrimos monte adentro y cortamos vuelta por todo el monte hasta llegar a la casa de un conocido con el que nos quedamos esa noche. No volvimos a ir a ese rancho o salir de noche. No pasaron más de 2 meses antes de que me fuera de aquel pueblo.
Había llegado a Tepoztlán para desconectar un poco del bullicio de la ciudad. Las montañas, el aire fresco y la tranquilidad del lugar me prometían un fin de semana de paz. Sin embargo, esa noche la calma se rompió de una manera que jamás olvidaré. Me hospedaba en una cabaña al borde del bosque, alejada del pueblo. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmal, proyectando sombras largas y siniestras. Me encontraba leyendo junto a la chimenea cuando de repente escuché un llanto de bebé proveniente del bosque. Era un sonido tan inesperado y perturbador que me erizó la piel al instante. Mi primer pensamiento fue que algún niño se había perdido, así que agarré mi linterna y salí a buscarlo. El llanto continuaba, guiándome hacia lo profundo del bosque. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud crecía. El viento susurraba entre los árboles y en ocasiones parecía que alguien me observaba desde la oscuridad. Finalmente, llegué a un claro iluminado por la luz de la luna. Ahí, al borde de la arboleda, vi una figura encorvada con la piel oscura y escamosa. El corazón me dio un vuelco cuando me di cuenta de que esa cosa no era un ser humano. En sus brazos sostenía un bebé, el origen del llanto que me había llevado hasta allí. La figura levantó la vista y sus ojos amarillos, llenos de malicia, se clavaron en los míos. Era un nahual, un ser mítico del que había oído hablar en leyendas, pero nunca creí que pudiera ser real. Sentí que mi cuerpo se congeló por el miedo. El nahual se transformó ante mis ojos, su cuerpo se alargó y sus rasgos humanos se volvieron más bestiales, adoptando la forma de un enorme cerdo. Tenía unos colmillos que brillaban bajo la luz de la luna y un gruñido gutural resonó en el claro. Reuniendo todo el valor que me quedaba, le grité que por favor dejara al bebé en paz. El nahual se detuvo y por un momento pensé que me atacaría. Solamente pude empezar a rezar el Padre Nuestro, pero en ese momento soltó una carcajada, o más bien un chillido que me heló la sangre, y unas palabras resonaron en mi mente. Dijo: Este bebé tiene un destino más allá de tu comprensión. Sin saber qué más hacer, busqué algo en el suelo para defenderme y encontré una rama gruesa. Blandiendo la rama, avancé hacia el nahual, quien, sorprendido por mi audacia, retrocedió unos pasos. En ese momento, recordé que traía una medalla de San Benito en mis llaves. La saqué y la mostré. El bebé dejó de llorar y pareció mirarme con una serenidad inquietante, como si supiera que estaba a salvo. Al ver la medalla, el nahual emitió un último gruñido antes de desaparecer entre las sombras del bosque, llevándose consigo la sensación de terror. Me quedé allí temblando, con la medalla y el bebé en mis brazos, sin saber cómo había tenido el valor o la suerte de encontrarme con esa medalla al enfrentarme a aquella criatura. Regresé a la cabaña. El bebé seguía en mis brazos. Al amanecer, lo llevé al MP y encontré a sus padres desesperados buscándolo. Les conté lo que había sucedido, pero no estaban seguros si creerme. Sin embargo, me agradecieron infinitamente y se fueron, dejando una sensación de irrealidad en el aire. Esa noche aprendí que en Tepoztlán las leyendas no solo son historias para asustar a los niños, son advertencias, susurros de un mundo oculto que acecha en la oscuridad, listas para revelarse a aquellas que se atrevan a buscarlas. Una noche decidí aventurarme cerca del río Cuautla en busca de un poco de tranquilidad y soledad. La luna brillaba en lo alto,
lanzando su luz plateada sobre las aguas en calma. Mientras caminaba por la orilla, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, como si algo estuviera observándome desde las sombras de los matorrales cercanos. Ignorando mi creciente nerviosismo, me adentré más en la oscuridad, sintiendo cómo el ambiente se volvía más denso a mi alrededor, cuando escuché un murmullo gutural proveniente de la maleza. Mis ojos se abrieron de par en par, mientras veía cómo una figura oscura se materializaba lentamente frente a mí. Era un nahual con ojos amarillos brillantes que parecían penetrar en lo más profundo de mi alma. Su presencia exudaba un aura de malevolencia y peligro. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían como si estuvieran congeladas en su lugar. El nahual se acercaba lentamente. Cada paso resonaba como un eco de una pesadilla. Sin poder articular palabra, me quedé paralizado mientras el nahual me rodeaba con su mirada intensa. Su aliento caliente y pestilente caía sobre mi rostro, envolviéndome en un hedor nauseabundo. Sabía que estaba en presencia de algo sobrenatural, algo que no pertenecía a este mundo. En un acto desesperado, cerré los ojos con fuerza y susurré una antigua oración de protección, la oración de San Benito, la oración que me enseñó mi abuela. Al abrir los ojos nuevamente, el nahual se había ido corriendo en la oscuridad de la noche, dejando solamente un rastro frío y de miedo en su paso. Temblando, me apresuré a alejarme del río, jurando nunca más regresar a ese lugar maldito donde los nahuales acechan en las sombras de la noche. Desde entonces, la experiencia paranormal que viví en esa fatídica noche me persigue en mis sueños, recordándome la fragilidad de la frontera entre nuestro mundo y el reino de lo desconocido. Nací y crecí en Cuernavaca, Morelos, una ciudad muy bonita, pero también con un lado oscuro y misterioso. Desde pequeño me fascinaban las leyendas sobre los nahuales, seres mitológicos con la capacidad de transformarse en animales. Aunque algunos los consideran simples cuentos, yo siempre sentí una extraña atracción hacia ellas. Una noche de verano, mientras regresaba a la casa, después de una fiesta con mis amigos, decidí tomar un atajo por la barranca de Amanalco, un lugar conocido por sus historias de aparecidos y actividades paranormales. La noche era oscura y densa, solamente iluminada por la tenue luz de la luna. Mientras caminaba por el sendero solitario, sentí una presencia extraña a mi alrededor, un frío que me recorrió la espina dorsal y me erizó la piel. De repente, escuché un aullido espeluznante que resonó en las paredes de la barranca. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me paralizó por completo. A lo lejos, entre la espesa vegetación, vi una figura alta y corpulenta que se acercaba hacia mí. No pude distinguir su rostro, ya que estaba oculto por una capucha oscura. Lo único que pude ver fueron sus ojos que brillaban con una luz roja intensa y demoníaca. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. La figura se acercaba cada vez más y yo no podía hacer nada para detenerla. Cuando estuvo solo a unos metros de mí, extendió su mano y en ella vi una garra afilada como una navaja. Cerré los ojos y esperé lo peor. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Me encontraba de nuevo en el sendero, solo y temblando de miedo. Corrí hacia mi casa sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme ni por un segundo. Al llegar a la casa le conté a mi abuela lo que había sucedido. Ella me miró con una expresión seria y me dijo: «Hijo, lo que tú viste probablemente sea un nahual. Esos son seres muy peligrosos que no deben ser molestados». Desde esa noche
Nunca he vuelto a ver a ese nahual, pero el recuerdo de aquella experiencia aterradora sigue viva en mi mente. Sé que los nahuales existen y que son seres de gran poder y maldad. Años después, aún tengo pesadillas con esa cosa de la barranca. No sé qué quería de mí, ni por qué me persiguió. Solo sé que fue una experiencia que me marcó para siempre. He aprendido a respetar las tradiciones ancestrales y a no adentrarme en lugares donde no debo. Los nahuales son seres reales y su poder no debe ser subestimado. Esta es solo una de muchas historias que se cuentan sobre los nahuales en Morelos. Son seres que forman parte de la mitología y la cultura del estado y que siguen despertando temor y respeto en las personas que viven por estas tierras. Hace muchos años, mi mamá aún seguía con mi progenitor juntos. Él es una persona violenta y muy machista. Mi mamá fue muy fan de los nenucos, al igual que yo. En una ocasión, él le regaló un nenuco a mi mamá. Ella lo amó y lo quiso muchísimo. Hubo una ocasión en la que mamá me llevaba con ella a su trabajo. Ella trabajaba en un chedraui y me acuerdo que yo estaba allí platicando con ella y viendo qué iba a comer. Este tipo llega y le dio una bolsa a mi mamá. Mi mamá, después de que este tipo se fue, empezó a sentirse extremadamente mal. Incluso tenía fiebre súper fuerte. Estaba como oída de tanta calentura que tenía. Me acuerdo que llegamos a mi casa y mi mamá se terminó acostando para poder descansar. Mi abuela revisó esa bolsa y la bolsa contenía el muñeco, destrozado, con muchos insultos para mi mamá, sangre por todos lados y el cuchillo clavado en medio de donde se supone que va el corazón. Mi abuela salió al fondo del patio donde estaba el monte y ahí tiró todo y lo quemó. No sé qué tanto hizo, no dejó que saliéramos a verlo. Y desde ahí, mi mamá se comenzó a poner bien. Este tipo lo hizo porque no soportaba que mi mamá trabajara y no lo obedeciera. También porque pensaba que mi mamá lo engañaba, como él lo hizo durante toda su vida. Mi mamá tuvo una experiencia de lo que creemos es brujería. De la nada se le creció el estómago, no podía comer nada. Estuvo internada 22 días en el hospital y no le encontraban ningún padecimiento. Todos los médicos estaban preocupados, le hicieron rayos X y ultrasonidos, pero nada. Tenía una inflamación como de una sandía de 7 kilos. Yo tuve que sostenerla en sus estudios, hasta que a mi hermano le recomendaron un curandero y lo trató según él. Los doctores le daban a mi mamá 3 días de vida. El curandero la alivió. Le dijo que comprara un agua mineral y algodón. Le dio algo de tomar y luego le dijo que lo mantuviera en la boca sin tomarlo. Entonces, dice que empezó a vomitar y a sacar un líquido negro y de olor putrefacto. Según esto, se lo habían dado en una bebida. Y sí, en 7 días mi mamá recuperó la salud. Es impresionante. Yo no creía en esto, pero la brujería existe. Cuídense. Mi cuñada me mandó a matar con brujería, pero nos dimos cuenta. Hubo un momento en mi vida en donde todo salía mal. Decidí consultar con una persona que me recomendó un familiar. La señora trabajaba con la santa, me leyó las cartas y me dijo literalmente que mi cuñada me había hecho un trabajo. Me tenía enterrado con brujería negra para que yo perdiera la vida. Y así, en el futuro, cuando se vendiera una casa que dejó mi papá, el dinero fuera repartido a mi hermano y obviamente a ella. Uno pensaría que quizás es solo su gestión, pero bueno, hice mi parte y le envié desde un número random un mensaje, haciéndome pasar por un brujo. Le dije, oye, mi ayudante me traicionó y va a decirle a las personas que tenemos trabajadas toda la verdad. Y bueno, si a ti te llega un mensaje así,
¿qué harías? Bueno, lo que ella respondió fue: ¿dónde te veo? La señora que me leyó las cartas también me dijo varias cosas muy específicas de personas con las que viví, cosas que pasé hace 20 años, lo cual es muy raro que alguien sepa, sobre todo cuando no la conoces. También me comentó que hay algunos entes protegiéndome y que si no fuera por ellos, yo ya no estaría en este plano. Me recomendó unos baños especiales, sobre todo con vinagre, para ayudar a cortar y quitar la brujería, entre otras cosas. Yo nunca me he metido con ella ni nada. Incluso la misma señora dijo: ¿qué cosas tan horribles hace la gente por dinero? Ya que me contó que en las cartas salía que mi cuñada se veía a ella como la próxima heredera y reina de todo lo que hay en la casa. Por otra parte, una amiga de otro estado le preguntó a alguien que también tiene el don para ver estas cosas y le comentó algo similar, además de que dijo que esa mujer es muy tonta debido a que hace trabajos y no sabe en lo que se está metiendo. Independientemente de que la gente crea o no que existe la magia negra, está la intención que ella tuvo con ir a hacerme este tipo de trabajos para quitarme del camino y que mi hermano se quedase en el futuro con cualquier herencia de mi familia. Supuestamente, mi hermano no sabe nada de esto, pero he decidido tomar distancia con él y su mujer, por precaución más que nada. A mí, según me hicieron un amarre hace tiempo, y no es bonito. Yo soy muy escéptica y me voy más por hechos empíricos, pero mi familia es muy creyente y mis papás me veían muy mal. Dejaba de comer o comía mucho. Siempre andaba muy cansada, con pensamientos suicidas, deprimida. Yo desde los 15 fui diagnosticada con depresión, así que creí que era una recaída, hasta que llevaron a un amigo de hace tiempo de mis papás, que les hacía limpias y estas cosas, para que me ayudara. Les dijo que yo tenía algo y que me quería consultar. Yo no creía nada. Yo pensaba, pues sí, tengo depresión y ya. Hasta que me consultó. Me dijo que llevara agua. Yo traía mi botellita cerrada y allí mismo la abrí. Me dijo que me la tomara lo más rápido que pudiera y comenzó a rezar. A mí me empezó a dar un asco horrible y unas ganas de vomitar, pero feas. Me pasó un recipiente y me dijo que vomitara ahí. Empecé a sacar unos gusanos y algo negro muy espeso. Aunque yo miré lo que pasó y sé que no me dieron nada allí, me cuesta mucho trabajo entender lo que miré y aún le sigo buscando una explicación lógica. Me dijeron que eso me lo dieron en algo que comí y que fui trabajada para que si no regresaba con él, no lo dejara de pensar y no fuera feliz. En serio, no se metan en cosas que no saben, porque no sabemos a ciencia cierta si puede haber una consecuencia. Mejor trabajen en su persona, para que no tengan que obligar a nadie a quedarse. Esto no sé si sea coincidencia o realmente fue consecuencia, pero hace como un mes iba saliendo del Metrobús Valderas con mi hijo pequeño, cuando una mujer ya grande, como de unos 70 años, le pegó con la puerta que le abren los policías. Le dio un golpe con la puerta y le dije que se fijara que le había pegado a mi hijo, a lo cual ella se me quedó mirándome fijamente y me percaté de que traía varias cosas colgando del cuello tipo santera o bruja. Un gorro blanco, de estos tipos santeros, los ojos negros por debajo y una mirada muy fuerte. Mejor decidí seguir con mi camino e incluso el oficial que le abrió la puerta se quedó inmóvil. Cuando seguí caminando, sentí un pesar en el cuerpo. Al día siguiente amanecí sin poder moverme. Incluso el cuello lo tuve todo el tiempo inclinado hacia el lado derecho. Me dolía como no tienen una idea. Ni siquiera podía caminar del dolor. Lloraba. Ya por la tarde me llevaron al doctor. Me sacaron una placa para ver si tenía tenso un músculo o una tortícolis. Pero todo salió bien. Pero no entendíamos por qué seguía teniendo todo el cuello recargado sobre el lado derecho. Hasta para caminar gritaba del dolor. Llegué a pensar
que esa mujer quizás era una bruja o algo parecido, y que me había hecho brujería con mirarme o algo así. Desconozco, pero como les comenté, quizás fue coincidencia, o quizás sí fue real, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo no hace mucho tenía una amiga, que bueno, yo soy de las personas que sienten las vibras, pero con ella decidí ignorarlas, porque ella era muy linda conmigo, y ajá. En fin, yo comencé a pasar tiempo con ella, y para ese entonces comencé a tener unos sueños bien raros, feos. Mi abuela me amarró una cinta roja en el tobillo, y luego de unos días fui a dormir a la casa de mi amiga. Ella vio la cinta y me preguntó que qué era. Yo le expliqué la situación. Ella no me dijo nada y nos fuimos a dormir. Al siguiente día, al llegar a mi casa me percaté de que no tenía la cinta. No le tomé importancia, pero luego empezaron nuevamente las pesadillas. Me estaba yendo mal en todo. Discutía mucho con mi familia. Se me caía el cabello. Las cosas me las cambiaban de lugar. Empecé a adelgazar. El punto de quiebre fue cuando me empezó a salir una culebrilla. Ahí, mi mamá me dijo que eso no era normal. Me llevaron a hacer limpiezas. El primer día se me secó la culebrilla y dormí súper bien. Me hicieron una protección y a los días la chica me dejó de hablar. No la culpo directamente a ella, pero qué casualidad. Ahora se dedica a hablar mal de mí. Pero bueno, cada quien. Mi ex-suegro sabía hacer brujería. No lo ejercía, pero sabía. Y en una ocasión que mi ex-suegra se fue con otro hombre porque, pues, él era un cabrón, mi ex-suegro de puro ego le hizo un amarre. Lo tenía en el sótano de su casa. La que era mi cuñada lo descubrió y le exigió que deshiciera eso. Su papá le dijo que solo le diera 3 días, que si en ese tiempo no regresaba, tiraría todo. Y efectivamente, a los 2 días, regresó. Total, ella regresó y siguieron juntos, hasta que ella enfermó y murió. Dicen que por los amarres te puedes enfermar o volver loco. También decía mi ex-suegro que la mujer del hombre con el que se fue también le hizo daño mediante brujería y que probablemente se le juntaron los dos y que por eso falleció. En una ocasión, platicando con el señor, le pregunté que por qué no lo deshacía, pero dijo que ya no podía hacer nada, además de que ya le habían robado su valor. Yo, como soy bien curiosa, pues le preguntaba a ella cómo se sentía, qué fue lo que le provocó volver. Ella dijo que lo soñaba mucho, que también le empezó a remover mucho la conciencia y que a veces tenía pesadillas. Recuerdo mucho que me dijo que en una ocasión, teniendo una pesadilla, andaba en el panteón, obvio soñando, y que tenía mucho miedo. Se le venían pensamientos de que sus hijos iban a morir y que andaba siempre un gato con ella, y en esa misma ocasión, al despertar en los pies, tenía al gato de sus sueños y que traía como tierra en los pies. Siempre me pareció extraño eso, pero ella sí sabía que había sido embrujada por su esposo. Su hija se lo confesó. No sé si sería por lo mismo, pero la vecina de mi ex-suegros me contaron que ese día que falleció, animales ponzoñosos salieron de la casa. Solo Dios sabe qué tantas cosas malas le hicieron a esa señora. Que en paz descanse. No soy mucho de creer en esto, pero sí existe el bien y el mal, y me tocó ver cómo mi abuelo se enfermaba a cada rato, y los doctores nos decían que no sabían muy bien qué tenía, ya que no salía nada en los miles de estudios que se le hicieron. Para esto, mi abuelo tenía poco tiempo viviendo con una señora, que para esto, ella empezó a meterle muchas cosas a la cabeza. Se empezó a distanciar de sus hijos, siendo que éramos la típica familia que cada fin de semana visitaba a mi abuelo. Todas sus hijas con sus familias íbamos a visitarlo, y él súper contento.
Al poco tiempo de que la señora se fue a vivir a casa con mi abuelo, él empezó a cambiar. Ya casi nos corría para que nos fuéramos. Nadie le hizo caso y seguimos igual. Cada fin lo visitábamos. Un día fuimos y le comentó a sus hijas que él cambiaría el testamento y lo pondría todo a nombre de la señora. Para esto, sus hijas molestas le dijeron que no, que estaba loco, que apenas tenía un mes con esa señora y que él había cambiado mucho. A las 2 o 3 semanas de decirles eso, él empezó a enfermar mucho. Salía y entraba al hospital 1 o 2 veces por semana. Incluso una vez duró 3 semanas seguidas internado. Los doctores no sabían qué decirle a sus hijas, más que le harían más estudios. Un día mi mamá me dijo que fuéramos a su casa a buscar unos documentos que necesitaba. Fuimos y la señora no estaba en la casa de mi abuelo. Pero para esto, una hija que vivía prácticamente a un lado de mi abuelo tenía llaves de la casa. Entramos y empezamos a buscar por todos lados, ya que no sabíamos en dónde estaban los documentos que buscábamos. Y oh sorpresa, buscando debajo del colchón, había un mono de tela con una foto de mi abuelo, con muchos alfileres, y en ciertos alfileres había papeles con cosas escritas. Otros tenían hilos negros, pues una vez que encontramos eso, lo quitamos de ahí, claro que sin tocarlo. Lo recogimos con unos palos y los quemamos también. Encontramos frascos en diferentes lugares de la casa con cosas extrañas dentro, pues mi mamá y yo como locas nos pusimos a sacar todo eso de la casa. También la ropa de la señora la sacamos y cambiamos el candado para que no pudiera entrar otra vez. Una vez que hicimos eso, y después de tantos meses que mi abuelo estuvo enfermo por arte de magia, al día siguiente le dieron de alta. Estaba perfectamente bien de salud. No volvió a pisar el hospital, así que relacionamos todo lo encontrado con sus malestares. Yo conocí a una chica en un baile que quedaba cerca de la casa de mi abuela. Hubo un grupo muy bueno. Todo el pueblo fue al baile. Conocí a esa chica. Omitiré el nombre, pero por cierto, era muy linda, muy joven. Me dijo que tenía 23 años. Bailamos y me llevé a esa chica del baile a mi cuarto. Total, resultó que éramos vecinos. Me contó cosas muy concretas y secretas que solamente la familia sabía sobre nosotros. Le pregunté que cómo sabía esas cosas y solamente se reía. Me causó desconfianza. Le volví a preguntar y me cambiaba el tema. Total, lo dejé pasar. Pensé que a lo mejor conocía a alguien de mi familia y que le había contado esas cosas. A la mañana siguiente la fui a dejar en la puerta de su casa. Ella tocó la puerta y le abrió una viejita. Era muy anciana. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Me despedí de la chica y, llegando a casa, le pregunté a mi abuela si conocía a la muchacha que había conocido. Ella me miró muy seria y me dijo que no, que ahí solamente vivía una señora que tenía alrededor de 90 años y su hija de alrededor de unos 60 o 70, que ahí, en esa casa, no vivía ninguna chica joven y que la señora se decía que era una bruja, una huala, y que le apodaban la huila porque se convertía en guajolote por las noches. Su hija, que omitiré el nombre, se convertía en gato. Total, cuando escuché los nombres de su hija de 60 o 70 años, se me heló la sangre porque se llamaba igual a la chica que había conocido. Pasaron los días y yo me quedé atento a ver si pasaba la chica, pero jamás la vi. Solamente sentía una sensación como de ser observado. Pasó un mes y me olvidé del tema. Un día en la noche tenía pesadillas y no podía despertar. Sentía que me bajaban el boxer. Yo no lo permitía, pero no podía despertar. Me desesperé. Tiré una patada al aire en mi sueño y sonó el chillido de un gato en ese momento. Pude despertar y vi cómo la puerta de mi cuarto se quedó abierta cuando yo siempre la dejo cerrada. Y en ese momento, un gato salió corriendo a toda velocidad. Total que ese gato me dormía en un sueño muy profundo y abusaba de mí en las noches. Sé que suena loco, pero en verdad lo hacía. Me dejaba chupetones en el cuello
el pecho rasguñado. Pero una noche logré despertar. Tomé una piedra del suelo y le di una pedrada con una resortera a media cabeza. Total, el gato salió corriendo y chillando. A la mañana siguiente, llegó la ambulancia a casa de las nahualas. Salimos a ver qué pasaba y supe que la señora de 70 años, la cual me había contado mi abuela, según se había caído en la regadera y se había descalabrado. Después de ese día, el gato nunca más volvió a aparecer en mi puerta. ¿Coincidencia? Hola Doc, saluditos. Esta historia no es mía. Le sucedió a uno de mis primos en una reciente ida al pueblo. Mi familia es de un pueblo cercano a Sucre, Colombia. Casi todos nuestros familiares viven en la zona más poblada, pero su familia, por problemas económicos, vivió un tiempo en las afueras, en una pequeña finca que tenían en el monte. Como bien sabemos, los montes son poco transitados e iluminados. El hecho tomó lugar una noche en la que todos se reunieron en el cuarto principal a mirar televisión. Todos, a excepción de mi primo que se quedó en la cocina lavando los platos de la cena. Al poco rato, escuchó una voz que lo llamaba desde lo oscuro. Brainer, ven acá. Brainer, ven. Por suerte, en el momento salió uno de sus hermanos y al verlo caminar hacia la oscuridad, le gritó: Brainer, ¿tú para dónde vas? A lo que él le contestó: mamá me está llamando. Para la sorpresa de ambos, en especial de Brainer, su hermano le respondió: mamá está en el cuarto, allá estamos todos. Nunca supimos quién lo llamaba, pero hubo la creencia de que fue el famoso espanto llamado la mojana, que suele llevarse a los jóvenes para luego desaparecerlos. Hace unos 7 años me mudé con mi familia al lugar donde actualmente residimos. Es una colonia privada, o sea que está cerrada con garitas de seguridad y tiene un perímetro. El punto es que empezamos el proceso de mudanza y todo iba bien. Los primeros días nos quedamos a dormir en la casa sin nada porque aún teníamos que pintar, entre otras cosas. Por ende, solo teníamos cortinas colocadas y algún colchón tirado. El punto es que logramos terminar la mudanza y todo bien hasta ese momento. Mi cuarto da hacia el patio delantero, o sea, a la calle. Los días y noches eran normales, hasta que en un punto de las noches, mientras dormía, yo escuchaba sonidos, y uno de esos días me desperté, dándome cuenta que había un golpeteo contra mi ventana, como si alguien estuviera pegándole. Yo solía ignorarlo con miedo porque no quería averiguar qué había detrás de ella, pero esto pasó repetidas veces. El punto es que un domingo antes de irnos a la iglesia, porque solíamos ir bastante, mi mamá gritó al abrir la puerta de la entrada porque se encontró con una desagradable sorpresa. Había un pollo totalmente destrozado. No entendimos quién o qué podría haber hecho eso. Un perro no pudo haber sido, ya que estaba prohibido tener a los perros afuera. ¿Y de dónde iba a salir una gallina viva? Mi mamá optó por hacer oraciones intensas durante días y básicamente hacer un tipo de limpia en la casa. Al tiempo dejó de pasar lo del golpeteo en mi ventana, y así estuvo durante años, hasta que el año pasado regresó de la peor manera. Yo dormía tranquilo. Suelo dormir con la ventana un poco abierta porque me gusta que entre el frío y dormir más cómodo. El punto es que mientras dormía, escuché que algo me despertó. Era un tipo de gruñido intenso de algún tipo de animal rabioso, el cual estaba pegado a mi ventana. Podía perfectamente escuchar el gruñido y
se escuchaba como si estuviera sediento de sangre. El cuerpo se me enchinó totalmente y entré en pánico. Por primera vez, entré en un pánico real, sin saber qué demonios había al otro lado. Era un jadeo intenso. Pensé que eran gatos, pero los gatos no hacen esa cantidad de ruido. Un perro, mucho menos. Como dije, está prohibido que estén fuera de las casas. Eran las 3 de la madrugada. No podía dormir por el ruido y un tipo de rasguños en mi pared del cuarto. Como pude, abrí la ventana en un arranque de valentía, pero no había nada. Al cerrar las cortinas, el ruido se reinició. No pude más. Tuve que llamar a mi mamá y le dije lo que pasaba. El ruido desapareció. Al día de hoy, no sé qué fue. Ni siquiera quiero saberlo. Desde pequeña siempre me han pasado cosas, pero algo que recuerdo muy bien es cuando tenía unos 10 años y por las noches escuchaba que me llamaban por mi nombre. En el cuarto donde dormía solamente estaba el marco de la ventana, así que por las noches se veía el patio de atrás muy tétrico. Yo escuchaba que mis padres me llamaban, pero se oía afuera de la casa. Las sombras que se reflejaban en mi cuarto me daban mucho miedo. Mis padres no me creían y me decían que me acostara en el piso. Llegó al grado de que cada noche en la ventana se veía un bulto y este me llamaba por mi nombre. Si me mandaban a la tienda por la noche, esa cosa me seguía e iba de árbol en árbol. Me llamaba por mi nombre. Una noche esa cosa llegó a estar al pie de mi cama y yo solo corrí con mis padres. Me mandaron a dormir al suelo. En ese cuarto no había perilla, así que solamente ponían un trapo para que no se viera para afuera. Esa cosa tiró el trapo y metió unos dedos largos con uñas negras. Me seguía llamando. Me puse muy mal. Los perros estaban ladrando mucho, pero mis padres no hicieron nada. Esa noche no dormí y por la mañana llegó una tía de visita. Le dijo a mi mamá que había una mujer que me quería hacer daño, que ella la había visto en sueños y que ella venía a ayudarme. A partir de la visita de mi tía ya no me volvió a pasar eso. Mi tía es débil visual, pero es muy sensible en ese sentido. Ella me dijo que si me buscaban era porque yo los podía ver, oír y que les podría ayudar para algo que ellos querían. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.